El informativo. Último minuto. NTN 24. Ultimátum del presidente de Estados Unidos al gobierno de México. Donald Trump ha amenazado con cerrar la frontera sur la próxima semana si la administración de Andrés Manuel López Obrador no detiene de forma inmediata toda la inmigración ilegal que llega a su país. Trump ya había arremetido contra México este jueves ante la nueva caravana de migrantes que se dirige a la Unión Americana y acusó a su vecino del sur de no estar haciendo nada para ayudar a detener el flujo de indocumentados. Los demócratas nos han dado las leyes de inmigración más débiles del mundo. México tiene las más fuertes y ellos reciben más de 100.000 millones de dólares al año a expensas de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Congreso debe cambiar nuestras leyes de inmigración débiles ahora y México está obligado a impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos a través de su país y de nuestra frontera sur. Durante muchos años México hizo una fortuna a expensas de los Estados Unidos, mucho más grande que los costos del muro. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración que está llegando a los Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, yo estaré cerrando la frontera o largas secciones de la frontera la próxima semana. Esto sería tan fácil de hacer para México, pero ellos solo nos quitan nuestro dinero y hablan. Además, nosotros perdemos tanto dinero con ellos, especialmente cuando le añades a esto el narcotráfico y etcétera. Cerrar la frontera sería algo bueno. Con esta advertencia del presidente de los Estados Unidos, iniciamos el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde, 29 de marzo del 2019, un gusto. El informativo. Último minuto. NTN 24. Ultimátum del presidente de Estados Unidos al gobierno de México. Donald Trump ha amenazado con cerrar la frontera sur la próxima semana si la administración de Andrés Manuel López Obrador no detiene de forma inmediata toda la inmigración ilegal que llega a su país. Trump ya había arremetido contra México este jueves ante la nueva caravana de migrantes que se dirige a la Unión Americana y acusó a su vecino del sur de no estar haciendo nada para ayudar a detener el flujo de indocumentados. Los demócratas nos han dado las leyes de inmigración más débiles del mundo. México tiene las más fuertes y ellos reciben más de 100.000 millones de dólares al año a expensas de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Congreso debe cambiar nuestras leyes de inmigración débiles ahora y México está obligado a impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos a través de su país y de nuestra frontera sur. Durante muchos años México hizo una fortuna a expensas de los Estados Unidos, mucho más grande que los costos del muro. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración que está llegando a los Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, yo estaré cerrando la frontera o largas secciones de la frontera la próxima semana. Esto sería tan fácil de hacer para México, pero ellos solo nos quitan nuestro dinero y hablan. Además, nosotros perdemos tanto dinero con ellos, especialmente cuando le añades a esto el narcotráfico y etcétera. Cerrar la frontera sería algo bueno. Con esta advertencia del presidente de los Estados Unidos, iniciamos el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde, 29 de marzo del 2019, un gusto estar con ustedes en la actualización del recorrido internacional de noticias. Empezamos con... Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. El Vaticano ha endurecido las sanciones contra la pederastia. El Papa Francisco emitió 3 nuevas leyes para combatir este flagelo que tiene en jaque a la Iglesia Católica. Los cambios establecen que la prescripción de estos delitos ya no será de 4 años, sino de 20. Imponen además sanciones a quienes omitan o retrasen una denuncia e incluyen la creación de un servicio de acompañamiento para las víctimas. Tras varios años viéndose golpeado por cientos de denuncias de pederastia, el Vaticano decidió tomar cartas en el asunto. Este viernes, el Papa Francisco emitió un ordenamiento jurídico para proteger a los niños de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia. Son 3 los cambios sustanciales en esta nueva ley del Estado Vaticano. Primero, el delito de pederastia tendrá una prescripción de 20 años, tiempo que comienza a correr una vez el menor cumpla los 18 años.
Antes la ley preveía una prescripción que nunca llegó más allá de 4 años luego de haberse cometido el delito. Segundo, a partir de la fecha, todo funcionario del Vaticano, es decir, integrantes del Estado, de la Curia Romana o personal diplomático, tienen la obligación de denunciar los casos de pederastia, así como denunciar a quienes oculten información sobre abusos a menores. Tercero, se creará un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos. Es decir, las víctimas tendrán a alguien en la iglesia a quien recurrir en busca de ayuda para recibir asistencia médica y psicológica para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar. La promulgación de estas leyes son producto de las conclusiones a las que se llegaron tras el encuentro sobre protección de menores que se llevó a cabo en el Vaticano en el mes de febrero. Tercera derrota consecutiva del gobierno de Theresa May. Este viernes el Parlamento británico ha rechazado nuevamente el plan de la primera ministra para el Brexit, quien había prometido renunciar para que su plan fuese aprobado. Hoy estaba previsto que se iba a materializar este divorcio entre las partes, sin embargo, el día D nunca llegó. La decisión de los legisladores obliga al Reino Unido a decidir el próximo 12 de abril entre una salida abrupta de la Unión Europea o una prórroga de larga duración. Hoy, 29 de marzo, era la fecha inicial en la que el Reino Unido debería haber salido de la Unión Europea. La fecha había sido establecida luego del referéndum celebrado en 2016, en la que la mayoría de los ciudadanos optó por salir del bloque de los 27. Sin embargo, el contundente rechazo del Parlamento británico al acuerdo alcanzado entre la primera ministra Theresa May y el bloque no hizo posible que eso sucediera. En total fueron 3 las veces que la Cámara de los Comunes dio su negativa a la aprobación de la salida de su país de la Unión Europea. Esta mañana, un total de 344 diputados, frente a 286, rechazaron una vez más el acuerdo de retirada. La primera ministra expresó su preocupación por las consecuencias de la decisión del Parlamento. Creo que debería ser una cuestión de profundo pesar para todos los miembros de esta Cámara que una vez más no hayamos podido apoyar la salida ordenada de la Unión Europea. Las implicaciones de la decisión de la Cámara son graves. Entre tanto, el Partido Laborista, de oposición al gobierno, pidió la renuncia inmediata de la premier británica. Tiene que haber una alternativa, y si la primera ministra no puede aceptarla, entonces tiene que irse. No en una fecha indeterminada en el futuro, sino ahora, para que podamos decidir el futuro de este país a través de unas elecciones generales. El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit recordó los plazos que ahora tiene Londres. Ahora los legisladores británicos tendrán que decidir el próximo 12 de abril entre una salida abrupta de la Unión Europea o una prórroga de larga duración, que incluso podría durar un año. El Consejo Europeo acordó una prórroga técnica hasta el 22 de mayo en vísperas de las elecciones europeas. El Consejo también decidió que si no hubiera una mayoría para el acuerdo de retirada para hoy, el Reino Unido debería indicar el camino a seguir antes del 12 de abril. Además, la Unión Europea abrió el camino a la posibilidad de que se efectúe una salida abrupta, que según expertos sería el peor escenario para ambas partes. Permítame ser franco, damas y caballeros, sin una elección positiva, la opción por defecto no será un acuerdo, lo que se ha vuelto más probable. Nunca fue nuestro escenario, pero la Unión Europea ya está preparada. Por ahora, mientras la incertidumbre gobierna el panorama político del país, los legisladores deberán apresurarse para evitar la temida salida abrupta de la Unión Europea. Como una amenaza directa ha calificado el gobierno de Estados Unidos el despliegue de tropas rusas en Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, insistió en denunciar el envío de personal y material militar de Rusia a Venezuela y advirtió al Kremlin que Washington lo considera una acción provocadora o provocativa. Ratificó que Estados Unidos defenderá y protegerá sus intereses en el continente americano y el de sus aliados regionales. Maduro solo utilizará este apoyo militar para seguir reprimiendo al pueblo de Venezuela, perpetuar la crisis económica que ha destruido la economía de Venezuela y ha puesto en peligro la estabilidad regional. Advertimos a actores externos al hemisferio occidental sobre el despliegue de activos militares en Venezuela. Consideraremos esas acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad en la región. Entre tanto, se conoció que un grupo de los militares rusos que llegaron a Venezuela se trasladarán al estado fronterizo de Bolívar este fin de semana. Un periodista local aseguró que 28 uniformados del Kremlin llegarán a Ciudad Guayana para presuntamente reunirse con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. En el encuentro abordarían la situación actual de la central hidroeléctrica Guri, la más importante del país, que por sus fallas ha generado los 2 recientes apagones. Los militares se hospedarán en el hotel
Rosa Vela. Escoltas de Nicolás Maduro arribaron al lugar fuertemente armados para realizar las reservas y garantizar la seguridad de los extranjeros. Naciones Unidas ha pronunciado sobre las últimas medidas tomadas por el régimen madurista contra el presidente interino Juan Guaidó y sus colaboradores. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, ha manifestado que está preocupado por las restricciones que están sufriendo líderes opositores a Maduro en Venezuela. El pronunciamiento ocurre tras la decisión de la Contraloría General venezolana de inhabilitar durante 15 años para ejercer cargos públicos a Guaidó. Guterres instó a las partes a dar pasos inmediatos para rebajar las tensiones y evitar cualquier acción que lleve a una mayor escalada de violencia. Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, anunció hoy que va a trabajar en Venezuela para canalizar la ayuda humanitaria que tanto necesita el país. Aseguró que en 15 días podrían dar inicio a la distribución de la asistencia. Recalcó que si la ayuda que está en Cúcuta y Brasil cumple con todo el protocolo de no politización y si se respetan las reglas de no permitir injerencia militar, podrían entregarla sin ningún problema. Roca aseguró además que la asistencia humanitaria enviada por la comunidad internacional y que está en los centros de acopio en Colombia, Brasil y Curazao ayudará al menos a 650.000 personas. No se puede hablar técnicamente y legalmente de canal humanitario, porque el canal humanitario tiene alguna consecuencia de carácter legal entre los dos. Y no está un canal humanitario, este es un trabajo humanitario. Canal humanitario, yo tengo una gran experiencia cuando se habla de canal humanitario en el Mediterráneo sobre el tema de salvar vidas a los refugiados. Es un tema completamente diferente, es un trabajo humanitario y ayuda humanitaria. 1:12 p.m. A esta hora, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ofrece declaraciones. Escuchamos. Es decir, los que apoyan al régimen. Entonces nosotros pensábamos que eso no sería beneficioso para los venezolanos. Esto parece una oportunidad verdadera. Y es una respuesta a los esfuerzos que el presidente interino Guaidó ha estado tomando. Entonces le damos la bienvenida y asumiendo que funcione, que creemos que lo hará, Estados Unidos estará contento en ofrecer su ayuda en este método para llegar a la gente de Venezuela, porque es el propósito de lo que estamos haciendo en tratar de enviar la ayuda a Venezuela. Creo que la comunidad internacional generalmente está ansiosa de hacer más para ayudar en la situación humanitaria de Venezuela, para que podamos ver reportes de noticias y hay reportes sobre la situación interna a nivel humanitario que dicen que, cito, enfermedades prevenibles como la malaria han resurgido en el país por la falta de acceso al agua potable. Obviamente, la ayuda humanitaria no resolverá la cuestión del agua potable. Está esto relacionado en parte con los apagones y como saben los apagones han continuado en todo el país y ellos han tenido apagones parciales en Caracas y en otras partes del país. El sistema eléctrico está simplemente en muy mal estado debido a los años de falta de mantenimiento, de falta de evaluación y parece ser que los apagones continuarán. Esta ayuda no va a resolver el problema que enfrenta el pueblo venezolano. El tipo de ayuda que se necesita para una recuperación amplia de la economía venezolana no se puede implementar hasta que el régimen sea reemplazado por un gobierno democrático. Creo que veremos a las instituciones financieras internacionales y otros donantes en verdad entrando para tratar de ayudar a Venezuela. Supongo que he mencionado
Otra cosa, me han preguntado en el último año o algo así que Juan Guaidó no puede participar durante 15 años en política. Eso es consistente con los esfuerzos del régimen para eliminar todo tipo de voz democrática, todas las fuerzas opositoras y todas las voces en Venezuela. No imagino que Juan Guaidó esté preocupado por que el régimen de Maduro no vaya a salir en 15 días, porque tampoco es un esfuerzo del régimen para impedir que Guaidó hable. Bien, preguntas. Ha habido reportes en días recientes sobre refinerías de que Estados Unidos está alentando a no hacer negocios con Venezuela. Hablemos sobre los esfuerzos de Estados Unidos en cuanto a compañías internacionales petroleras. Bueno, nosotros tenemos sanciones. Uno de los objetivos principales es impedir que el régimen obtenga dinero que no sea utilizado en beneficio del pueblo. Puede ser a través del sistema bancario que el régimen pueda mantenerse en el poder. Entonces, lo primero que hemos hecho era dejar de pagarles, dejar de comprar barriles. Hemos tenido conversaciones con petroleras, con gobiernos extranjeros, en la misma línea, que es, deberían estar apoyando al presidente Guaidó, no deberían estar apoyando a este régimen, no deberían estar comprando petróleo a este régimen y estar dándoles dinero. Nosotros hemos ampliado una red con nuestras sanciones, entonces hemos advertido a las personas, les hemos dicho, sean cuidadosos al no ser atrapados en esa red. Quizás ustedes no piensen que lo están haciendo, pero quizá terminen haciéndolo. Creo que hemos tenido cierto éxito en hacer que las compañías reduzcan sus compras y en algunos casos terminen la compra de petróleo al régimen. Hubo algunos periodos de gracia cuando presentamos las sanciones, que la mayoría están llegando a su final, pero es correcto, nosotros hemos intentado impedir que el régimen, diría yo, robe los bienes del pueblo venezolano y consiga efectivo de la venta del petróleo. Two brief ones. How is the search for power going? Nos complace ver cómo está funcionando. Bueno, estamos haciendo esfuerzos diplomáticos y están avanzando bastante bien. Bueno, y me gustaría que usted hablara más sobre el consejero de Seguridad Nacional Monroe, lo que dijo esta mañana. Nosotros advertimos a actores externos del hemisferio occidental de enviar equipos militares. Claramente, esto es una referencia a Rusia, pero esto significa que... ¿A qué se refiere con países del hemisferio occidental que se involucren militarmente, ya sea los cubanos o los nicaragüenses o ustedes mismos? Nosotros hemos dejado en claro lo que nosotros pensamos de la participación cubana en Venezuela. Bueno, ¿y por qué no dice, advertimos a cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros? Bueno, es una reacción a lo que ha pasado en los últimos días con la llegada de los dos aviones rusos y cierto número de miembros del ejército ruso. Nosotros hemos sido muy claros en nuestra condena al rol que los cubanos están interpretando.
no necesariamente lo que ocurrió en esta semana en particular. El secretario Pompeo ha hablado con Lavrov hace unos días, creo que fue el fin de semana pasado. Bien. Según Estados Unidos, hubo las mismas advertencias a la participación de Rusia y Lavrov, según los reportes, acusó a Estados Unidos de estar detrás de un intento de golpe de Estado en Venezuela. Probablemente no es una sorpresa que usted esté en desacuerdo. Pero ¿por qué el argumento de Rusia está equivocado? Hay una institución democráticamente electa en Venezuela, la Asamblea Nacional. Eso es todo. Lo que Estados Unidos está haciendo es apoyar a la Asamblea Nacional y apoyar al presidente interino y llamando a una elección libre, porque lo que pasó en mayo pasado no fue una elección libre. Todos los observadores internacionales estuvieron de acuerdo en eso. Entonces, estamos llamando a una transición a la democracia. Eso no es un golpe. Y bueno, para recibir instrucciones sobre democracia del canciller ruso, eso definitivamente hace mi día. Y usted no ha tenido ningún éxito en convencer a alguien más a unirse a su... Sí, es correcto. También en esa conversación se dijo que se estaban refiriendo al envío de equipo militar a Venezuela. ¿Qué va a hacer Estados Unidos para asegurar que simplemente no van a estar mirando y ya? Bueno, tenemos varias opciones, como lo dijo el secretario. Y yo diría que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, ciertamente diplomáticamente, pero hay cosas que podemos hacer en términos económicos, en términos de sanciones. Supongo que no debería yo adentrarme en esto mucho. Bueno, podría meterme en terrenos del secretario, pero es una historia diferente. Yo simplemente diría que tenemos varias opciones y que creo sería un error que los rusos piensen que tienen el camino libre aquí. No lo tienen. Con estas tropas rusas, se dice que hay 100 en el terreno. ¿Hay una idea de qué equipo trajeron? ¿Qué podrían estar haciendo? Elliot Abrams, designado especial de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, ofrece declaraciones, ahora responde a los periodistas presentes allí. Ha hablado de la situación a propósito de la llegada de militares y de equipamiento de Rusia. Dice, sería un error que los rusos piensen que tienen el camino libre. En cuanto a la ayuda humanitaria, ha dicho que en conjunto con la Cruz Roja Internacional seguirán en el intento por hacer llegar esos insumos donados por distintos países a quienes lo necesitan en Venezuela. Se estima podrían ser unas 650,000 personas beneficiadas a propósito de esto. Declaraciones de Elliot Abrams desde Washington. Ya ha comenzado en la bella ciudad de Cartagena, Colombia, la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a los principales medios de comunicación y periodistas del continente. Hoy tuvo lugar el foro Venezuela sin chavismo, nueva oportunidad para el hemisferio. Durante este encuentro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la comunidad internacional no debe descartar ningún mecanismo para resolver la crisis de Venezuela. RCN Televisión, NTN 24, RCN Radio y Diario La República son los medios de comunicación anfitriones de este evento. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestros enviados especiales a la ciudad amurallada, Idania Chirinos y Andrés Gil. Una buena tarde a los dos. Adelante. Buenas tardes para ustedes.
Ciertamente alguno de los dos decía que ha comenzado este foro en esta hermosa ciudad. Al fondo pueden ver lo que es parte de ella. Siempre es un gusto, siempre es un placer, siempre es un disfrute poder venir a Cartagena. Y más en esta oportunidad, cuando ha comenzado la reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa. Recordemos que siempre hay 2 encuentros al año, uno en esta fecha y en octubre, que es la Asamblea General. Durante 3 días van a debatirse temas importantes, no solo a nivel político, sino por supuesto siempre temas que tienen que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y Dania, de esta agenda que cumplirá 3 días, ya en este momento estamos en el tercer punto, y es que se está cumpliendo el homenaje, el reconocimiento del Estado colombiano a la familia y a la memoria del periodista Nelson Carvajal, un comunicador colombiano asesinado hace 21 años en el sur del país. Más temprano había ocurrido el foro sobre Venezuela y a mitad de la mañana el presidente de Colombia, Iván Duque, había instalado formalmente este encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente Duque dedicó largos minutos de su intervención, y Dania, hablar sobre la situación de defensa y de rescate de la democracia en Venezuela. Así es, decía el presidente Duque que la defensa de la democracia en Venezuela no es algo de derechas ni de izquierda, sino de sentido común. Pero retomemos el foro. El foro que fue, digamos, el primer punto de agenda, el primer panel donde participaron José Miguel Vivanco de Human Rights Watch América, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, y Cristian Kruger de Migración Colombia. Claudia Gurizati, la directora de nuestros servicios informativos, fue la moderadora. Una dictadura con esas características no se va sola, no se va con lógica política. Durante el encuentro surgió el debate de una eventual intervención militar en Venezuela. No puede ser descartado a priori, porque eso sería, primero, contrario a derecho, porque ¿con qué derecho podemos decir a priori que esto no va a ser aplicado nunca ni en ningún caso a Venezuela? Eso es contrario a derecho. Segundo, porque sería inmoral con el sufrimiento de un pueblo. El último recurso es el uso de la fuerza, pero independientemente de ese último recurso, hay una serie de otros pasos que se pueden dar y que se deben dar. Así como el proceso inédito que está viviendo Venezuela en su camino hacia el restablecimiento de la democracia, los panelistas destacaron el papel del presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué tiene ese líder que no tuvieron otros líderes de la oposición muy interesantes, con propuestas buenas, maravillosas, también luchadores como Leopoldo López, como Capriles, como María Corina? ¿Qué es lo distinto de Juan Guaidó? Bueno, Claudia, la verdad es que Guaidó es como un fenómeno político único, porque nadie hubiera pensado hace 2 meses que iba a aparecer un líder con esas características. Entonces, él aparece primero haciendo magia con la unidad de la oposición. Reconocieron, sin embargo, que se necesita una continuidad en el proceso de transición. Ese proceso depende, uno, de que se establezcan la articulación correcta para que todo esto funcione, que no es fácil, y que Guaidó mantenga su liderazgo, pero también, si pasa mucho tiempo, eso puede empezar a descender. La dura situación que actualmente sufren millones de venezolanos también fue abordada por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien aseguró que alista un nuevo informe para el próximo 4 de abril. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. La crisis humanitaria en Venezuela, que concierne directamente a los países vecinos como Colombia, también fue tema de conversación. Estas personas, cuando llegan a nuestro territorio, se separan temporalmente de sus funciones como militares, y eso lo hacen de manera voluntaria y lo expresan, digamos, en los documentos que deben firmar para iniciar todo este proceso. Una de las conclusiones del encuentro es la imposibilidad de adelantar elecciones democráticas transparentes y libres bajo el régimen de Maduro. Quisiera yo rescatar también algo que decía el señor Vivanco en relación a las sanciones que ha aplicado Estados Unidos. Él decía que él le gustaría ver que fueran replicadas
en los países del Grupo de Lima, por ejemplo, tanto las sanciones económicas como la suspensión de las visas. Posterior a esto fue que llegó el presidente de Colombia, Iván Duque. Retomemos ahora la información sobre el presidente Duque y Dania y sus palabras en el acto de instalación de apertura oficial de esta reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente Duque dijo que lo que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años es una dictocracia, es decir, un sistema montado para tratar de corromper las instituciones, para tratar de tenerlas al servicio de un poder monolítico que es el que se ha impuesto en Venezuela durante los últimos años. Dijo de nuevo que por convicción y no por razones meramente protocolarias, él está empeñado en mantener la lucha continental para que a Venezuela pueda llegar la transición y la democracia. Bueno, y decía el presidente Duque en relación a Venezuela, que yo quiero destacar que fue de verdad enfático, fue algo que a muchos nos emocionó, no puedo negarlo de ninguna manera, ¿no? Pero sobre todo cuando decía que esto era una cuestión de sentido común, la defensa de la democracia. Pero refiriéndose a los miembros del régimen de Venezuela, decía, se colaron por las rendijas de la democracia para llegar a aniquilar las libertades del pueblo venezolano. Pero digamos... A eso se refería cuando decía dictocracia. Así es. El presidente Duque, algo además, antes de escucharlo a él, y es que firmó la declaración de Chapultepec. Sí. La declaración de Chapultepec es un documento emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa hace 25 años y que ha sido suscrito por 60 jefes de Estado y de Gobierno, que se comprometen de manera voluntaria a defender la libertad de expresión, a no dictar normas ni tomar decisiones que puedan limitar la libertad de expresión, entendiendo que este es uno de los principios básicos de la democracia. Aquí las palabras del presidente Duque. Y justamente por eso es que quiero traer hoy, como forma de reflexión, que no podemos seguir siendo indiferentes cuando se presentan cambios drásticos en las reglas de juego que nos conllevan a la erosión de la democracia. Este año, cuando se cumplen 20 años desde el proceso de aniquilación de la democracia en Venezuela, yo quisiera dejar planteado esto sin ningún tipo de escozor. Lo que empezó a vivir Venezuela hace 20 años es lo que podríamos denominar una dictocracia. La constitución de un régimen que tenía como propósito el debilitamiento de todas las libertades y que llegaron por las rendijas de la democracia hasta doblegar por completo todas las libertades de un pueblo. En este momento son las 12 del día con 32 minutos aquí en Cartagena, Colombia, y los invitamos para que apreciemos de inmediato en directo las imágenes de lo que está ocurriendo en el centro de convenciones. Está teniendo lugar el acto de reconocimiento internacional por parte del Estado colombiano a la familia del periodista Nelson Carvajal, asesinado hace 21 años en el sur de Colombia. Este es un acto sentido e importantísimo porque por primera vez la Corte Interamericana dicta una condena en un caso relacionado, Idania, con el asesinato de un periodista en América Latina. Esa condena es contra el Estado colombiano y hoy, en cumplimiento de esa condena, funcionarios del Estado están haciendo el acto de reconocimiento y de petición de perdón a la familia de Nelson. Acto anunciado, por cierto, por el propio presidente Duque, que hablaba de la justicia de este reconocimiento del día de hoy. Con esto regresamos a los estudios. Ruth, Carlos, en esta cobertura especial de RCN Televisión y NTN 24. Hoy, por cierto, en el programa en la tarde ampliaremos un poco más de lo que es este primer día de la reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por ese reporte a los dos desde Cartagena, Colombia. NTN 24 presente en este importante evento de la CIP. Vamos aquí a una... Día de luto nacional en Guatemala. Empiezan las honras fúnebres a las 18 víctimas mortales del atropello masivo de un camión en Nahualá, Solalá. Las familias despiden a varios miembros de una comunidad indígena que fueron arrollados cuando intentaban auxiliar a un hombre que había corrido la misma suerte minutos antes. Las autoridades avanzan con las investigaciones para hallar al responsable de esta tragedia. En las últimas horas fue detenido un hombre de 28 años que es señalado por los testigos de haber conducido el vehículo y que tras el incidente emprendió la huida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado victorioso en su primer meeting en Michigan al citar los resultados del informe final del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa. Mueller no encontró colusión ni obstrucción a la justicia. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en la capital de los Estados Unidos, nos reporta. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el mandatario estadounidense Donald Trump aprovechó en las últimas horas la tarima en frente de decenas de sus seguidores para cantar victoria tras el informe del fiscal especial Robert Mueller. Recordemos que según el fiscal general William Barr, si bien este informe no presentó suficiente evidencia para comprobar que el Ejecutivo había obstruido la justicia, tampoco lo exoneró. Y después de 3 años de mentiras, de difamación y de calumnias, el engaño ruso finalmente está muerto. El espejismo de la confabulación ha terminado. El consejero especial completó su informe y encontró ninguna colusión y ninguna obstrucción. Les podría haber dicho que 2 años y medio se fueron fácilmente. Una exoneración total, una reivindicación completa. Saben, es interesante, Robert Mueller fue un dios para los demócratas, fue un dios para ellos, pero hasta ahora ha dicho que no hay colusión. Ya no les gusta tanto. Y en este discurso, Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, también se convirtió en blanco de los ataques del Ejecutivo republicano. Pues recordemos que Schiff está actualmente realizando investigaciones sobre la trama rusa y también sobre las finanzas del mandatario estadounidense. Trump ha pedido su renuncia en las últimas horas. Mucha gente resultó gravemente herida por esta falsedad, pero más importante aún, nuestro país resultó herido. Nuestro país resultó herido. Y ahora están en respiración artificial, justo ahora. Están recibiendo resucitación boca a boca. Adam Schiff. Él tiene el cuello más diminuto que yo jamás haya visto. No es un gran tirador. Pero vi que dijo, bueno, no sabemos, quizá todavía hay algo de colusión rusa. Enfermo. Esta es gente enferma. Y deben haber responsabilidades, porque todos son mentiras. Y saben que son mentiras, ellos lo saben. Sí que lo saben. Cabe mencionar que en las próximas 2 semanas el Ejecutivo estadounidense se estará reuniendo con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in, para continuar entablando conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Recordemos que en febrero de este año, en la cumbre en Hanoi entre Trump y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, el Ejecutivo estadounidense regresó a Washington con las manos vacías, pues no se firmó ningún acuerdo. Esta es toda la información que tenemos desde la capital estadounidense. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Hacerle su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Vamos a invitarlos también a que sigan informados en Twitter. Nuestra cuenta es @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.